el rey Salomón, un hombre que evoca misterio y admiración, una figura envuelta en leyenda, su sabiduría convertida en un referente a través de los siglos. Pero, ¿qué hay detrás de las historias? ¿Cómo era realmente su reinado? Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos en el reinado de Salomón. Exacto. Vamos a explorar no solo esa sabiduría legendaria, sino también cómo impactó su liderazgo y cómo esas decisiones, inspiradas por lo divino, resuenan todavía hoy en nuestros días. Lo fascinante de Salomón es que nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos. Totalmente. En un mundo que a menudo se inclina hacia el poder o las riquezas materiales, la historia de Salomón nos recuerda el valor de la sabiduría, la justicia, el discernimiento, valores que a veces parecen olvidados. Sin duda. Y para entender el impacto de su reinado hay que situarlo en contexto. Salomón hereda un reino que ya era estable, un reino forjado por su padre, el rey David. Ajá. Y ahí encontramos un contraste, ¿no? David, el guerrero, el hombre de acción. Y Salomón, más joven, con esa inclinación hacia el intelecto, hacia lo espiritual. Es una diferencia muy marcada. Y esa diferencia se hace evidente en un momento crucial, cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños. En Gabaón, un momento que ha inspirado a tantos. Imagínate tener la posibilidad de pedir cualquier cosa. Y en lugar de pedir riquezas, poder, una larga vida, Salomón pide sabiduría. Sabiduría. Su deseo era gobernar con justicia, con discernimiento, una petición que, en mi opinión, revela la madurez de este joven rey, ¿no? Absolutamente. Su profunda comprensión de las verdaderas necesidades de su pueblo. Pues qué, es increíble. Elegir la sabiduría por encima de todas las otras opciones. Y Dios, complacido con esta petición, no solo le concede sabiduría, también lo bendice con riquezas, con honor. O sea que al final, al elegir la sabiduría, Sin pretenderlo, Yeah. recibe todas las demás bendiciones. Una lección poderosa sobre la importancia de saber priorizar. Sin duda. Y nos invita a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué buscamos realmente en la vida? ¿Nos dejamos deslumbrar por las riquezas, por el poder, que al final son efímeros? ¿O buscamos la sabiduría para tomar decisiones justas, para construir una vida con propósito? Y hablando de justicia, no podemos olvidar ese famoso juicio de las dos madres, el ejemplo perfecto de la sabiduría de Salomón en acción. Absolutamente. Un relato que ha cautivado la imaginación durante siglos. Nos muestra cómo Salomón aplica su inteligencia, su discernimiento para resolver un conflicto complejo. Dos mujeres reclamando la maternidad de un bebé. Una situación desgarradora. Y ante eso, Salomón propone dividir al niño. Una propuesta que a simple vista parece cruel. Totalmente. Pero ahí está la genialidad. Él sabía que la verdadera madre jamás permitiría que se dañara a su hijo. Claro. Y al ofrecer esa solución, revela la verdad. Y la verdadera madre, por supuesto, se revela de inmediato, dispuesta a renunciar a su hijo con tal de salvarlo. Una escena que nos conmueve, ¿verdad? Por ese amor incondicional de una madre. Y que al mismo tiempo nos asombra por la astucia de Salomón para descubrir la verdad. Es que este juicio no solo resolvió una disputa, también elevó la reputación de Salomón como un líder sabio y justo. Su sabiduría no se limitaba a casos individuales, sino que se reflejaba en la forma en que gobernaba. Claro, Salomón no se conformaba con apagar fuegos, ¿no? Él quería crear un sistema de justicia sólido. Implementó leyes, reglamentos para promover el bienestar de su pueblo. Y su reinado se caracterizó por la paz y la prosperidad. Exactamente. Salomón comprendía que la sabiduría no era solo un atributo personal, sino una herramienta para construir una sociedad más justa, más próspera. Y esa visión se plasma no solo en sus acciones como gobernante, sino también en sus escritos. Así, los proverbios. Esa colección de sabiduría práctica que ha trascendido el tiempo. En efecto, los proverbios de Salomón son una fuente inagotable de consejos para vivir una vida recta, una vida plena, y aunque fueron escritos hace siglos, sus enseñanzas siguen siendo vigentes. Nos siguen guiando en temas tan diversos como la amistad, la familia, el trabajo, la búsqueda de la verdad. Es fascinante cómo esa sabiduría plasmada en los proverbios traspasa las barreras del tiempo y de la cultura. Es que en el fondo los dilemas humanos son universales, y Salomón, con su aguda observación de la naturaleza humana, supo plasmar en esos proverbios verdades atemporales. Pero como veremos más adelante, a pesar de toda su sabiduría, el reinado de Salomón no estuvo exento de desafíos. Es cierto. A pesar de su inicio prometedor, con el tiempo Salomón se desvía del camino de la sabiduría. Es como si la historia nos advirtiera, ¿no? Que la sabiduría no es un estado permanente, es un camino que hay que recorrer con cuidado, con atención y sobre todo con mucha humildad. Precisamente. La historia de Salomón nos recuerda que incluso los más sabios pueden tropezar. A pesar de su inteligencia, Salomón cometió errores, especialmente al dejarse influenciar por las costumbres de sus muchas esposas extranjeras.
Esposas extranjeras. Un punto que genera controversia, ¿verdad? Totalmente. Salomón, a pesar de su sabiduría inicial, termina cediendo. Integra esas creencias, esas costumbres extranjeras a su reino. Y eso, claro, contradice la base misma de la fe monoteísta. Claro, si hasta ese momento su pueblo se había mantenido unido bajo la creencia en un único Dios. Exacto. La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría no es un estado infalible, es un proceso constante, requiere humildad, autoevaluación y sobre todo firmeza en nuestros principios. Es como si Salomón, a pesar de su gran inteligencia, nos mostrara que la sabiduría también puede ser frágil. Sin duda, incluso los más sabios pueden ser seducidos por el poder, la riqueza, las influencias externas. Es una advertencia sobre los peligros de desviarnos de nuestros valores. Una lección valiosa para cualquier líder, en cualquier época. Totalmente. Y más allá de sus errores, Salomón nos deja un legado impresionante. Un legado que trasciende a las controversias de su vida personal. Y aquí no podemos dejar de mencionar la construcción del Templo de Jerusalén. Ah, sí. El templo. Esa obra monumental que se convirtió en símbolo de la grandeza de Israel y de la profunda devoción de Salomón. La construcción del templo, que era un anhelo de su padre, el rey David, un anhelo que no pudo realizar por las constantes guerras. Es un hito crucial en el reinado de Salomón. El templo, con su majestuosidad, su orden, su belleza, se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Imagino la magnitud de la obra, la cantidad de recursos, la planificación, la coordinación de miles de personas. Fue un proyecto colosal que puso a prueba la capacidad de liderazgo de Salomón. Y él, con su sabiduría, supo coordinar todos esos esfuerzos. El templo no era solo un edificio imponente, también reflejaba la sabiduría aplicada a la vida espiritual, al culto. Es decir, no es solo un logro arquitectónico, sino una expresión de la fe de Salomón y su deseo de conectar a su pueblo con lo divino. Exacto. El templo se convirtió en un símbolo tangible de la presencia de Dios. Un lugar sagrado donde se celebraba la fe, se fortalecían los lazos de la comunidad. Y a pesar de sus errores, Salomón deja este legado. Y El templo. como testimonio de su grandeza. De su devoción. Pero al analizar su reinado, es importante recordar que la sabiduría de Salomón no era solo teórica. Se manifestaba en acciones concretas, buscaban el bienestar de su pueblo, y aquí no podemos dejar de mencionar su enfoque en la organización, la administración del reino. Es decir, Salomón no se limitaba a impartir justicia en casos individuales, ¿no? Como el caso de las dos madres. Él quería establecer un sistema que promoviera la equidad, el orden, a gran escala. Así es, implementó una serie de reformas administrativas para una gestión más eficiente de los recursos, una mayor cercanía entre el gobierno y la gente. Por ejemplo, dividió el reino en distritos, cada uno con su propio gobernador, facilitando la administración y el control. Es interesante cómo Salomón, a pesar de su juventud, ya comprendía la importancia de una buena organización. No se limitó a ser un rey sabio en sus juicios, también fue un administrador eficaz. Precisamente, y esa capacidad de organización también se reflejó en su política exterior. Tejió alianzas comerciales con otros reinos, impulsando la economía, expandiendo su influencia. Un ejemplo claro de eso es su relación con la reina de Saba. Efectivamente. La visita de la reina de Saba a Jerusalén, atraída por la fama de Salomón, es un testimonio del prestigio que alcanzó Israel durante su reinado. La reina, asombrada por la sabiduría, la magnificencia de la corte, la prosperidad, regresa a su tierra llena de admiración. Una muestra de que la sabiduría de Salomón no se quedaba en Israel, se extendía a otras naciones, atrayendo la atención de otros líderes. Consolidando la posición de Israel. Exacto. Salomón comprendía que la prosperidad no dependía solo de la sabiduría interna, también de la construcción de relaciones sólidas con otros pueblos. Y esa visión estratégica, junto con su talento para la administración, le permitió convertir a Israel en una potencia. Y no olvidemos que Salomón también fue un gran constructor. Además del templo, se le atribuye la construcción de palacios, ciudades, incluso un sistema de irrigación que impulsó la agricultura. Sin duda, dejó una huella imborrable en la infraestructura de Israel. Su reinado fue un periodo de prosperidad, de desarrollo, gracias a su visión y a su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos. Es impresionante cómo supo combinar esa sabiduría con la acción. No se limitó a reflexionar sobre la justicia, el bienestar. Implementó medidas concretas para hacer realidad su visión. Efectivamente, Salomón nos muestra que la sabiduría no es un simple ejercicio intelectual, es una fuerza que debe traducirse en acciones para transformar la realidad. Y en ese sentido, su reinado, con sus luces y sus sombras, nos deja un legado complejo, fascinante. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la importancia de la justicia y la necesidad de mantenernos fieles a nuestros principios, incluso en medio de la adversidad, de la tentación. Y creo que esa reflexión es fundamental para entender mejor la complejidad del liderazgo
y la importancia de buscar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Salomón, a pesar de sus errores, nos dejó un mensaje poderoso. La sabiduría es un camino que debemos recorrer con cuidado, con humildad, aprendiendo de nuestros errores y buscando siempre la guía de principios éticos, espirituales. Un mensaje que sin duda resuena con fuerza en el mundo actual. En el mundo actual, un mundo complejo, lleno de desafíos, ¿cómo se traduce esa búsqueda de sabiduría a nuestra realidad? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de un rey que vivió hace siglos a los problemas del siglo XXI? Una pregunta clave. Porque si bien el contexto histórico es diferente, los dilemas humanos, en esencia, se repiten. Exacto. Salomón, a pesar de su contexto histórico específico, se enfrenta a desafíos que aún resuenan. La lucha por el poder. La búsqueda del equilibrio entre lo material y lo espiritual. La necesidad de tomar decisiones justas. La importancia de mantenernos fieles a nuestros valores. Es como si Salomón, desde la antigüedad, nos estuviera diciendo: aprendan de mis aciertos, pero también de mis errores. Busquen la sabiduría, cultívenla, protéjanla y úsenla para construir una vida plena, con significado. La sabiduría de Salomón no se limita a un contexto histórico. Es una guía atemporal para navegar por la vida, para encontrar nuestro propósito, para vivir con integridad. Y creo que esa es la razón por la que su historia nos sigue fascinando, nos desafía. Sin duda, la historia de Salomón es un tesoro de sabiduría que podemos aplicar a nuestras vidas. Y aunque su reinado tuvo momentos de gloria y de oscuridad, nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos nosotros hoy buscar y cultivar la sabiduría para construir un mundo más justo, más compasivo? Una pregunta que cada uno debe responder a su manera. Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras prioridades, el impacto que queremos tener en el mundo. Y quizás al hacerlo podamos descubrir nuestra propia sabiduría. Una sabiduría que nos guíe hacia una vida más plena, más significativa. Y al hablar del impacto de Salomón, no podemos ignorar cómo su figura ha trascendido, ha traspasado las páginas de la Biblia, se ha convertido en un símbolo universal de sabiduría. Su influencia a lo largo de la historia, inspirando a artistas, filósofos, líderes de diversas culturas, de diversas épocas. Así es, Salomón, el rey sabio, un arquetipo, un modelo a seguir para aquellos que buscan ejercer el poder con justicia, con sabiduría. Su imagen, ¿verdad?, evoca la búsqueda del conocimiento, la capacidad de discernimiento, la aspiración a un mundo más justo. Lo encontramos en la literatura, en el arte, en la filosofía. Salomón ha inspirado innumerables obras, pinturas, esculturas, piezas musicales, obras literarias. En la literatura encontramos referencias a Salomón en obras tan diversas como La Divina Comedia de Dante o El Mercader de Venecia de Shakespeare. Su sabiduría, un tema recurrente en la poesía, el teatro, la narrativa, impulsando reflexiones sobre la naturaleza humana, la búsqueda del conocimiento. Y en el ámbito filosófico, Salomón ha sido estudiado, debatido por grandes pensadores: Tomás de Aquino, Maimónides, su figura. Un punto de partida para reflexiones sobre la ética, la política, la búsqueda de la verdad. La sabiduría de Salomón ha trascendido las fronteras culturales, religiosas. Se ha convertido en un patrimonio universal. Su historia nos sigue interpelando, nos invita a reflexionar sobre la importancia del discernimiento, la justicia, la búsqueda del bien común, valores que siguen siendo relevantes en el mundo actual. Y a pesar de los errores que cometió, Salomón nos deja un legado de aprendizaje, una invitación a cultivar la sabiduría, a utilizarla para construir un mundo mejor. Su reinado, con sus momentos de gloria y de oscuridad, nos recuerda que el poder y la sabiduría deben ir siempre de la mano, y que la verdadera grandeza reside en servir a los demás, en dejar una huella positiva en el mundo. El reinado de Salomón, un recordatorio de que la búsqueda de la sabiduría es un viaje, un camino que debemos recorrer con humildad, aprendiendo de nuestros errores, buscando la guía de principios éticos, espirituales. Al final, la historia de Salomón nos desafía a mirar hacia adentro, a cultivar la sabiduría en nuestras propias vidas, a utilizarla para construir un futuro más justo, más compasivo, más sostenible. Un futuro donde la sabiduría no sea solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que guíe nuestras acciones, que nos impulsa a crear un mundo donde todos puedan prosperar. Y con esta reflexión cerramos nuestro recorrido por el fascinante reinado de Salomón. Una historia llena de lecciones, de desafíos, de inspiración, que esperamos les acompañe mucho más allá de este espacio de reflexión. Nos despedimos, invitándolos a seguir explorando, a seguir buscando la sabiduría en cada experiencia, en cada encuentro, en cada decisión. Que la búsqueda de la sabiduría siga iluminando nuestro camino. Hasta la próxima.